Sí, parece que me va a tocar así, iniciar la llamada desde la web. Em, de esta forma sí me está dejando grabar. Entonces, déjenme ver, estoy viendo solo el feed. Ok, no, pues al parecer hay algo con la aplicación. Tengo que seguir probando, pero por los momentos, pues me voy a meter a Teams desde la página web, desde Google Chrome, ¿verdad? No hay ningún problema. Siempre, o sea, da igual al final. Em, Solo tengo que ver a dónde están los controles acá. Ok, ¿pueden ver la pantalla ahora? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, al parecer, bueno, no entiendo por qué. Si las pruebas que hice el día viernes me dejaron grabar y ahora con todos en la clase no me deja, pero desde la web se puede, ¿verdad? Entonces, eh, pues por el momento vamos a estar por acá mientras sigo investigando a ver si se puede resolver de alguna forma em, esa cuestión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El día de hoy vamos a entrar al capítulo 10. Del capítulo 10, de hecho, solo hay una sección, por eso puse ahí directamente 10.4, Torca, porque solo se mina, pues sí, Torca. Eh, la razón por la cual solo se mira esta sección del capítulo 10 es porque, bueno, de hecho yo les dije a ustedes cuando estábamos en el capítulo 4, ¿verdad? Que bueno, se mira la primera, segunda y tercera ley de Newton, pero en realidad la más importante para ustedes en sí, digamos, es la primera, digamos, porque ustedes quieren, pues, básicamente, eh, análisis de cuestiones que están en equilibrio estático, ¿ok? Eh, entonces, no es que va a ocupar estar calculando cuánto es la aceleración de algo o cuestiones así, sino que lo que ustedes de verdad quieren es que la suma de las fuerzas, ¿verdad? ¿Ok? La suma de todas las fuerzas sea igual a cero para que lo que sea que estemos analizando se garantice que esté en equilibrio estático, ¿verdad? Que no se va a mover, que no va a acelerar, etcétera, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual en el capítulo 10 solo se va a ver este tema, Torca, es porque, bueno, para ver todo lo que es la segunda ley, etcétera, ¿verdad? Se ocupa el contexto de aprender o estudiar la parte de rotaciones, o sea, la cinemática de rotación antes para que se comprenda un poco más, pero no va a ser necesario, de nuevo, ¿por qué? Porque ya lo que ustedes van a estudiar, lo que se va a aplicar en sí es em, el caso estático, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando nosotros tenemos una traslación, ustedes saben que, bueno, para lograr la traslación, para hacer que un objeto se comience a trasladar, digamos que originalmente esté en reposo y que después va a moverse, o sea, para generar ese movimiento, para cambiar ese estado de movimiento de traslación, se ocupa una aceleración, correcto. ¿Y cómo hacemos nosotros que exista esa aceleración o cómo se genera esa aceleración? Ustedes ya vieron en el capítulo pasado que, ok, tiene que existir fuerza neta distinta de cero, ok, tiene que existir una fuerza neta distinta de cero para que el objeto acelere, ok. Y el caso que pues puede que a ustedes después les interese, ¿verdad?
En realidad es el caso estadístico, ¿verdad? O sea, pero en general, ¿ok? Esto es lo que vamos a usar más después, pero en general, a lo que yo quiero llegar es, si yo quiero generar una traslación, ocupo aplicar una fuerza, ¿correcto? Se ocupa una fuerza neta, o sea, se ocupa aplicar una fuerza y se ocupa que la fuerza neta que se esté aplicando sobre el objeto sea distinta de cero para que exista aceleración. Porque si esta fuerza neta es igual a cero, la aceleración es igual a cero. Ahora, la traslación no es el único movimiento que existe, ¿verdad? Entonces, luego pongo aquí básicamente como en forma de pregunta para rotación. Entonces, ¿qué sucede en la rotación? Si yo les pregunto a ustedes qué ocupo aplicar o qué se ocupa aplicar para que un cuerpo que está en reposo haga un giro o genere un giro, ¿verdad? Porque no es el mismo tipo de movimiento, un movimiento de rotación o un movimiento de traslación. Y cualquiera me podrá decir, no, para que un objeto gire se ocupa aplicar una fuerza. Y, digamos, puedo decir que sí, que la respuesta es parcialmente correcta, digamos. ¿A qué me refiero con parcialmente correcta? Bueno, nosotros venimos y solo cuando estoy presencial en la U, siempre me gusta hacer énfasis en esto, ¿verdad? Están las puertas estas, ¿verdad? Las puertas, en este caso son de vidrio, puerta de oficina, ¿verdad? Que son las puertas del aula de clase. Y las puertas tienen un eje de rotación, ¿verdad? O sea, a donde están las bisagras, que es a donde se genera el giro. Y les pregunto a ustedes, ¿verdad? Bueno, bastará con que yo sobre la puerta aplique cualquier fuerza para que la puerta se abra y gire. Entonces, cuando yo digo cualquier fuerza, ¿a qué me refiero? Bueno, obviamente, si yo la puerta vengo, la agarro de la orilla, ¿verdad? Y jalo, la puerta se va a abrir. Pero ¿qué pasa si yo vengo y empujo la puerta, por ejemplo, pero justo encima del eje de rotación? O sea, justo encima aplico mi fuerza directamente en una de las bisagras, digamos. La pregunta es, eh, ¿se va a mover la puerta? O sea, ¿va a rotar la puerta? La respuesta obvia es no, ¿verdad? No, no. Pero estoy aplicando una fuerza. Sí, sí, estoy aplicando una fuerza, pero esa fuerza no me está generando una rotación. Entonces estamos viendo cómo no necesariamente es solo una fuerza la que tengo que aplicar yo para generar una rotación. Por otra parte, otro ejemplo que yo les pongo es el siguiente, ¿verdad? Vengo yo y digamos abro la puerta. Y en vez de aplicar una fuerza, para darles algo, más o menos voy a hacer un dibujo. Digamos que esa es la puerta, ¿verdad? Está semiabierta. Entonces vengo yo y obviamente, si este es el eje de rotación, si yo aplico una fuerza, por fuerte que sea, y yo la aplico sobre el eje de rotación, la puerta no va a rotar. Si yo aplico una fuerza aquí en medio o aquí en la orilla, la puerta va a rotar. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza en la orilla sobre esta puerta y la aplico en esta dirección? ¿Creen ustedes que la puerta va a rotar si yo aplico esa fuerza? No, no rota. En efecto, no va a rotar, ¿verdad? Entonces se fijan cómo... Y bueno, yo les puedo decir, por fuerte, ¿verdad? Por más grande que si yo utilizo toda mi fuerza, vale la redundancia, empujando la puerta por ahí, no va a rotar, ¿verdad? Eso nos lo dice la lógica. Entonces, cuando yo digo, o si yo les digo que se ocupa una fuerza, o que una fuerza es la que genera la rotación, no está del todo correcto. Sí se ocupa una fuerza, pero la fuerza tiene que ser bien específica, ¿verdad? Entonces, para rotación, nosotros decimos que se ocupa un torque o una torca.
Y eso, pues, en general, esta es la segunda ley de Newton, ¿verdad? En forma translacional para translaciones. Y este sería el equivalente de la segunda ley de Newton para rotaciones, donde esto de acá tau se llama la letra y esto es, pues, el torque. Y como se fijan, es pues, una expresión, si se la voy a leer, ¿verdad? O sea, similar a la de arriba, fuerza neta igual a masa por aceleración. Abajo dice torque neto, ¿verdad? Porque es la suma de torques. O sea, estamos hablando de nuevo que puede haber torques individuales, bueno, varios torques, mejor dicho, actuando sobre un objeto o sobre un sistema. Y yo puedo sumarlo vectorialmente, ¿ok? Eh, dependiendo va a ser positivo o negativo, dependiendo de en qué dirección generarían o bueno, básicamente si están empujando a favor o en contra de las manecillas del reloj. Entonces, dice esa ecuación, torque neto, ¿verdad? En la parte de la izquierda, igual a momento de inercia, que el momento de inercia es un equivalente de masa. Cuando hablamos de rotaciones o hay otras cuestiones a donde se usa el momento de inercia. El momento de inercia básicamente es la masa, pero estamos tomando en cuenta cómo se distribuye esa masa. Solo para darles un ejemplo, no es lo mismo, y esto sí, si viéramos la parte de rotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo tengo dos discos de peso, ¿verdad? Y los pongo en una barra y yo quiero generar un giro alrededor de esto. Y digamos que la barra es de peso despreciable. Y yo agarro los dos discos y los pongo pegaditos, ¿verdad? Acá. Y quiero generar un giro alrededor de este punto, que digamos que es en la misma posición, el centro en medio de los dos discos. ¿Cuál de los dos creen que es un giro más fácil de generar, el de arriba o el de abajo? El de arriba, ¿Cree usted que el de arriba? sí. Lo voy a poner un poco otro ejemplo. Entonces, el de abajo, bueno, asumiendo que pueden levantar las pesas de forma fácil, ¿verdad? Pero en general, este giro debería de sentirse un poco más fácil de generar. Entonces, le voy a poner otro ejemplo, tal vez con este. Digamos que ustedes tienen, otro que doy es este, ¿verdad? Eh, Ustedes tienen una escoba y yo intento hacer la escoba girar desde el centro o desde la orilla. ¿Cuál creen que es más fácil de hacer girar? Y ustedes pueden ir a buscar una, bueno, tal vez la escoba no es tan pesada como para que se sienta la dificultad, pero ustedes pueden ir a buscar una escoba, digamos, y hacer la prueba, ¿verdad? Intentar girarla con una mano desde el centro, intentar girarla con una mano eh, desde la orilla. ¿Cuál creen que sería más complicado? Complicado el de abajo. Sí, el de abajo. Pues no me acuerdo cuando hice la pregunta anteriormente, pero bueno, sí, complicado el de abajo. Y la razón por qué es el mismo objeto, tiene la misma masa, correcto, pero en rotaciones nos importa ese momento de inercia, que es cómo está distribuida la masa. En el caso de arriba, la masa está distribuida de tal forma que obviamente la barra, digamos, digamos que se distribuye igual la masa en toda la barra, pero la cabeza de la escoba
está más cerca de mi eje de rotación. Entonces yo lo siento más fácil de hacer el giro. Mientras que cuando yo vengo y me pongo en una orilla, es la misma escoba, pero cuando yo intento hacer ese giro, ¿qué es lo que pasa? La masa no se distribuye igual. De hecho, el lado que hay, donde hay más peso, ¿verdad? Es en la cabeza de la escoba, está más lejos del eje de rotación. Entonces, se fijan cómo, a pesar de que es el mismo objeto, intentar generar un giro o una rotación sobre el mismo objeto, ¿verdad? Eh, no es igual de fácil, ¿verdad? Cuando yo lo hago en una posición o en otra. Eso tiene que ver, con eso tiene que ver el momento de inercia, que básicamente es cómo se distribuye la distribución de la masa, ¿verdad? De un cuerpo a partir del punto del eje de giro, ¿verdad? Entonces, es como la masa, hace el trabajo de la masa en rotaciones, pero no es exactamente la masa. Ok. Y alfa, en este caso, que es eh, la aceleración, pero en este caso se llama aceleración angular. Se los menciono, pero sinceramente es algo que ustedes no van a utilizar en esta clase. ¿Por qué? Porque, como les repito, nosotros nos vamos a enfocar en el siguiente capítulo, si no me equivoco, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en qué? En el caso estático. Y el caso estático, bueno, si se acuerdan en fuerza, cuando yo quería equilibrio, cuando yo quería que un objeto estuviera permaneciera en reposo, hacíamos, ok, primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, cuando yo quiero que un cuerpo permanezca en equilibrio rotacional, que es lo que vamos a ver en ese, si no me equivoco, es el capítulo 12. Ok, entonces, ¿qué pasa? La suma de torques o el torque neto tiene que ser igual a cero para equilibrio rotacional. Entonces, esto no lo vamos a tocar, pero igual, me gusta incluirlo ahí. Entonces, la cuestión es, ya llevamos bastante tiempo, pero para generar o para que exista una rotación, es necesario, se dice, aplicar una fuerza, ¿ok? Pero no solo es cualquier fuerza, ¿verdad? Es una fuerza que genere, dice, un momento de torsión, o en otras palabras, una torque. ¿Ok? No es aplicar una fuerza. La fuerza tiene que generar un momento de torsión o una torque, ¿ok? Entonces, básicamente, en rotaciones, nosotros vamos a el equivalente de fuerza en rotaciones es torque. Si yo quiero que un objeto rote, ¿ok? Se ocupa aplicar una torque. O bueno, la fuerza tiene que generar un momento de torsión. Y en general, dependiendo de qué es lo que estamos estudiando, las fuerzas van a generar, a aplicar un momento de torsión. Y para nosotros, lo que queremos, ¿verdad? O lo que van a querer ustedes es que la torca neta sea igual a cero, porque lo que ustedes están estudiando, o usualmente en casi la mayoría, exceptuando en armaduras, no exigimos esta en ciertos puntos. Ustedes van a querer que lo que sea que estamos estudiando no rote, ¿verdad? Que esté completamente estático. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar un poco más ya de lo que es la torca, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Em, ya vimos nosotros, ¿verdad? Ya vimos nosotros que aplicar una fuerza no basta, ¿verdad? Para generar un giro. Y de hecho, no todas las fuerzas que yo aplique
van a generar el mismo, o sea, van a ser igual de eficientes, digamos, para aplicar un giro. Entonces, aquí vamos a empezar a ver qué factores digamos, factores que determinan una torque. Vamos a ponerlo así. Ok, vamos a empezar a ver una lista de factores que van a determinar cuánto vale esa torca, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que va a haber 5 fuerzas, ¿ok? Actuando sobre esa llave, pero todas las fuerzas tienen la misma magnitud. Misma magnitud. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer? Bueno, imagínense que aquí, con esta llave, lo que ustedes quieren es, obviamente, apretar o aflojar, digamos, una tuerca. Ahí. Ok, apretar o aflojar una tuerca, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Digamos que se aplica, vamos a poner un punto acá, digamos que se aplica una fuerza aquí y este es F1. Vamos a ponerlo un poquito más, vamos a hacer algo. Sí. Digamos que se aplica una fuerza aquí, esta es F1. Digamos que se aplica una fuerza aquí, esta es F2. Digamos que se aplica una fuerza aquí, esta es F3. eh, y se aplica una fuerza aquí, F4. Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? F1. ¿Ustedes creen que si nosotros aplicamos la fuerza F1, vamos a lograr que esa tuerca gire? No, No, ¿verdad? Definitivamente no. Esta de acá no genera un giro. Ahora, si yo vengo y aplico la fuerza F2, ¿ustedes creen que es posible que la fuerza F2 genere una rotación que afloje o apriete la tuerca? ya podría ir facilitando la rotación. Entonces es en general un sí, ¿verdad? Sí, es posible que esta fuerza me ayude a rotar esa tuerca, ¿verdad? Entonces vamos a poner sí. Si yo hago la pregunta, si yo aplico una fuerza en F3, bueno, si yo aplico la fuerza de F3, mejor dicho, ¿puede esta generar una rotación? Sí puede.
Sí puede, ¿verdad? De hecho, yo creo que, bueno, vamos a hacer una pregunta después. Y si aplico F4, ¿esa fuerza va a generar una rotación? No genera. No, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, que, bueno, ahorita lo que vimos es, la fuerza tiene la misma magnitud, ¿verdad? Pero se fijan cómo lo que fui haciendo es moviéndola de posición, alejándola desde el punto que consideramos que es el eje de giro, ¿verdad? Porque si este sistema va a girar en torno al centro de la tuerca, ¿verdad? Entonces, la fui alejando, ¿verdad? Y vimos, ok, sí, y creo que el compañero en la segunda dijo, podría ir facilitándolo, vamos a eso nos va a conllevar a otra pregunta después. Luego en F3 dijimos, sí, definitivamente, F4 no. En lo que estoy viendo o lo que estamos viendo es, fíjense bien, lo siguiente, ¿verdad? Bueno, primero que todo, si estamos justo en el eje de giro, no se va a generar una rotación. Luego, si yo me muevo a otra posición, ok, sí, ok. Y bueno, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes, o bueno, con cuál de las dos fuerzas creen ustedes que es más fácil generar una rotación? ¿Con F2 o con F3? Recuerden que tienen la misma magnitud. Entonces, ¿cómo creen que será más fácil girar esta tuerca? En la fuerza 3. En la F3. fuerza F3. Es definitivamente más sencillo. Es la misma fuerza, pero no va a ser la misma torca. Y el ejemplo que me gusta dar, es el ejemplo de una llave para cambiar llantas, ¿verdad? Que usualmente son estas que son en cruz. Entonces el eje de giro, digamos que aquí está a donde yo quiero hacer el cambio, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos de acá y generamos un giro alrededor de este eje, ¿verdad? Entonces, a mí la pregunta que me gusta hacer, cuando ustedes van a aflojar esas tuercas de las llantas del carro, es obvio, ¿verdad? Que ustedes van a venir y si tienen una llave de estas, la vamos a agarrar de estos extremos y vamos a intentar hacer el giro aquí, ¿ok? Ahí, en los extremos. No voy a venir yo y agarrar la barra de estos dos puntos con mis manos e intentar hacer el giro de esa forma. ¿Se puede? Sí, se puede generar un giro si yo pongo mis manos directamente sobre este. Pero, o sea, digo sí se puede, pero entre comillas, ¿verdad? Porque para quitar la tuerca de la llanta del carro, nunca creo yo voy a lograr aflojar la tuerca si yo aplico mis fuerzas, o sea, mis manos, agarro la llave desde acá. Definitivamente me va a ser más fácil si yo la agarro de aquí de los extremos y de hecho de los extremos, ¿verdad? Yo la puedo agarrar de acá, también puedo generar un giro, pero va a ser más fácil para mí si la agarro de los extremos. Entonces, esto solo lo doy como ejemplo para que ustedes pues miren, sí, cuando yo me alejo más del eje de rotación para aplicar esas fuerzas, se genera un mayor torque. Pero por otra parte, vimos cómo no importa simplemente alejarse del eje de giro para generar un mejor torque. ¿Okay? No importa simplemente alejarse del eje de giro. Porque aquí yo estoy en la orilla, sí, estoy en la orilla, pero esta fuerza va en una dirección distinta, ¿verdad? ¿Ok? Y no genera torque. Ahora voy a aplicar una tercera fuerza, ¿verdad? Que vamos a asumir que es esta, que está obviamente a un ángulo acá, ¿verdad? Y esa es F5. Si pregunto que si F5 puede generar un giro o no, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Sí genera giro. Sí puede generar un giro, pero ¿cuál es más efectivo? ¿Cuál, o sea, básicamente cuando digo cuál es más efectivo es cuál creen que genera más torca, F3 o F5? F3.
F3 y la lógica me lo dice, ¿verdad? Porque F3 está directamente, o visualmente nosotros podemos ver que directamente toda la fuerza está enfocada en el giro. De hecho, si yo agarro F5 y la descompongo, ¿verdad? Digamos que la descompongo en componentes y miro yo que aquí hay una componente de F5 y aquí hay una componente, puedo ver que F5 se puede descomponer en una componente que va perpendicular al eje de giro y una componente que va paralela al eje de giro. Y ya vimos nosotros en F4 que esa componente que era paralela no me aportó. Básicamente F5 se está dividiendo y solo una componente de F5, o sea, solo una porción de F5 me aporta en el giro, la otra porción se está perdiendo. Entonces, estoy viendo como tres fuerzas se están aplicando en básicamente el mismo punto, pero una de ellas es y genera un mejor torque, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo cuáles son, digamos, nuestros hallazgos? Número uno, la distancia desde el eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza y la dirección donde, o bueno, en la cual, o cómo, mejor dicho, se aplica la fuerza. Son factores que van a determinar qué tan buena es la fuerza para generar un giro. En otras palabras, qué tan buena es la fuerza para generar un momento de torsión o una torca, ¿verdad? Esos son factores que sí me afectan la torca. Y esos dos factores nosotros los vamos a agrupar, ¿ok? Bueno, el libro los agrupa. A mí no me gusta mucho usar ese término, ¿verdad? Pero, em, y a esto se le va a llamar brazo de palanca, que es básicamente una combinación, digamos, de estas dos cuestiones. Hay otro factor que obviamente me determina qué tan buena es una torca o qué tan buena es una fuerza, pero ese es de lógica, ¿verdad? La magnitud de la fuerza. ¿Ok? Porque obvio, si yo vengo y aplico una fuerza justo ahí donde está F3, aplico una fuerza, pero que es una fuerza mayor, justo de la misma forma, y les pregunto, ¿cuál genera más torca? Obviamente, esta de acá va a ser mejor para generar el giro. ¿Por qué? Porque hay más fuerza. Pero no es suficiente aplicar fuerza, ¿verdad? Que es lo que vimos con estas otras, para eh, para generar un giro. De hecho, yo puedo aplicar aquí en F4 una fuerza 10 veces mayor que F3, nunca me va a generar una torque, porque importa el brazo de palanca eh, o bueno, desde cierta forma la distancia a la cual se aplica, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo con brazo de palanca? Brazo de palanca se define, ¿verdad? Como definición, como la distancia perpendicular entre el eje de rotación, ok, el eje de rotación y
la línea de acción. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es línea de acción, diríamos? Ah, bueno, línea de acción es la dirección o en otras palabras, la línea, ¿verdad? A lo largo del cual actúa una fuerza, puedo decir yo. Entonces vamos a ver. Es la distancia perpendicular, bla, 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 bla. Vamos a ver aquí. Entonces, F3 la dibujé así específicamente para que fuera perpendicular, ya a la línea radial, me gusta llamarle a mí. Entonces F3 se fijan que es perpendicular con esa línea que yo dibujé. Entonces, ¿cuánto sería básicamente el brazo de palanca de F3? Sería la distancia, lo voy a dibujar en verde, sería la distancia. ¿Verdad? Vamos a poner un verde un poco más suave. Desde el eje de giro, yo trazaría una línea que no va a salir, pero trazaría esa misma línea, ¿verdad? ¿Verdad? Y la distancia, básicamente, como F3 ya es perpendicular, entonces esta distancia desde el eje de giro hasta donde aplico la fuerza es mi brazo de palanca y a esta le voy a llamar eh, R3. ¿Cuánto sería el brazo de palanca para F2, que también es perpendicular, ¿verdad? Entonces sería una distancia que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad? R2. Entonces, le llamo R a estas porque estas ya están directamente perpendicular, pero usualmente el brazo de palanca, el libro le llama como letra L. Entonces ahí puedo ver, ¿verdad? El brazo de palanca influye en el torque. Entonces, ¿cuál tiene mayor brazo de palanca de estos dos? O mejor dicho, sí, ¿cuál tiene mayor brazo de palanca, verdad? Bueno, R3 es mayor que R2, por lo tanto, F3 tiene un mayor torque. Ahora, ¿qué pasa con F5? La definición dice que el brazo de palanca es la distancia perpendicular entre el eje de rotación, ¿ok? Y la línea de acción. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? O bueno, desde, dije entre, pero sería mejor usar la palabra desde, leyéndolo bien. La distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción. La línea de acción de estas dos de acá, obviamente es una línea que se extiende a lo largo de acá, ¿verdad? Pero no hay necesidad de ver porque estas fuerzas ya estaban perpendiculares a esa dirección radial que yo no la dice en los libros, pero así me gusta llamarle a mí. Pero bueno, tenemos que terminar rapidito el tema, ¿verdad? Ya falta poco, ¿verdad? En realidad. Eh, ¿Qué pasa con F5? Bueno, la línea de acción de F5 es una línea que se extiende por acá, ¿verdad? Esta es, digamos, si estuviera bien dibujada, esta sería la línea de acción de F5. Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca? El brazo de palanca es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción. Entonces, ¿dónde estaba mi eje de rotación? Aquí. Entonces, el brazo de palanca de este sería una línea que sale desde el eje de rotación y llega y es perpendicular
a la línea de acción. Entonces esta de acá que le voy a llamar L3, no L5 porque era para la F5. Ese es el brazo de palanca. Esta distancia, ¿verdad? Es el brazo de palanca, ¿ok? De la fuerza F5. ¿Por qué? La línea de acción de F5 va por acá y la distancia perpendicular desde el eje de giro hasta la línea de acción es esa de ahí. Si yo les pregunto, ¿qué distancia es mayor? ¿R3 o L5? ¿Cuál es la respuesta? Se fijan que este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y este es un ángulo recto. El lado opuesto a este, que es R3, va a ser mayor que cualquiera de los otros lados del triángulo, ¿verdad? Entonces, básicamente, R3 va a ser mayor que L5. Y, en otras palabras, el brazo de palanca de F3, que es R3, es mayor que el brazo de palanca de F5, que es L5. Por lo tanto, F3 tiene mejor torque o genera mejor torque que F5. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Bueno, vamos a venir acá, ¿verdad? Torca, entonces, cuando yo voy a medir la torca que genera una fuerza, la vamos a medir así. Fuerza por brazo de palanca. Pero bueno, hay cierto grado de... Vamos a tener que dibujar la línea de acción cada vez y después venir y ver cuánto es este lado y este lado cómo lo encontraríamos, tendríamos que ver, o sea, digamos, este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá y después tendría que hacer el triángulo. No, no es necesario porque vamos a ver, ok, aquí esta es la definición de torca, ¿sí? Pero con este de acá vamos a ver cuánto vale esa torca, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Yo tengo una fuerza, F, se está aplicando hacia arriba. El ángulo que dan, sí, eso sí, el ángulo tiene que ser medido entre, bueno, cuando ponga la fórmula lo voy a poner, entre la dirección que yo le llamo radial, si se fijan, yo le llamo a esta dirección radial, y la línea de acción, ¿ok? Obviamente esta F genera una torque porque no es directamente paralela a la línea radial, pero bueno, vamos a ver cuánto es esa torca. Entonces, ocupo saber cuánto es el brazo de palanca, ¿verdad? Fíjense bien, entonces el brazo de palanca sería la distancia perpendicular desde el eje de giro, ¿ok? Hasta la línea de acción. Esta de acá, como pueden ver ustedes, es la línea de acción. Y ellos ahí abajo me dibujan lo que es en rosado, ¿verdad? El brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, si yo quiero ver cuánto es la torca generada por esa fuerza F, sería F por brazo de palanca. Pero ese brazo de palanca, ustedes se fijan acá que hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, esto, ese brazo de palanca, yo lo puedo reescribir como que, bueno, el ángulo que hay acá, que es el ángulo entre la fuerza y el eje radial, bueno, la dirección radial, ¿ok? La dirección radial yo le llamo a esa dirección, ¿verdad? Este eje de giro, este es el punto en el cual se aplica la fuerza, entonces trazo una línea entre ellos, esa es la dirección radial. Entonces, este de acá pasa o es el mismo que este de acá, correcto. Y con eso, esta es la hipotenusa, que vale R. L yo la puedo reescribir como es el opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces la puedo reescribir como R
seno de phi, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, a pesar de que sí, o sea, eso depende del... Ahí reescribí el brazo de palanca en términos de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero esta visualmente es más fácil de determinar y esta es la que vamos a usar para ver cuánto es la magnitud de las torcas. Bueno, ¿y por qué hablamos de todo esto? Porque así lo desarrollan los libros, ¿verdad? A partir de brazo de palanca. Pero no es necesario que ustedes estén viendo cuánto es esa línea. No es necesario que estén armando estos triángulos cada vez. Lo hicimos una vez y es la única vez que vamos a hacer esos triángulos para ver cuánto es el brazo de palanca, porque se fijan que simplemente reescribí el brazo de palanca en términos de otras cuestiones que son más fáciles de ver, porque ¿cuánto es R? R es directamente solo la distancia entre el eje, o bueno, sí, desde o entre el eje eh, y la ubicación o la posición donde se aplica la fuerza y phi, ángulo phi, es el ángulo entre la división radial, le llamo yo, que conoce, entiéndase, ¿verdad? Que dirección radial es la distancia desde, o bueno, la línea que se forma entre el punto del eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza. ¿Ok? Ángulo entre la dirección radial y la línea de acción. ¿Ok? Y eso para nosotros va a ser torca. Solo quedan unas pequeñitas cosas, ¿verdad? Unos pequeños detalles. Pero bueno, ahora cuando ustedes tengan una fuerza, ¿verdad? Y se mire una fuerza, ¿qué es lo único que van a ocupar? No van a tener que pensar, ay, ¿cuál es el brazo de palanca? Sino que simplemente vengo y miro a qué distancia está aplicada la fuerza. A tanto, R, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo entre la dirección radial y la línea de acción? Phi. Y con eso, RF seno de phi, ya tenemos cuál es la magnitud, ojo, la magnitud de eh, de la torca. Si el ángulo es positivo o negativo, sí importa, estrictamente hablando, porque la torca también es un vector y dependiendo de qué dirección estoy midiendo yo el ángulo, me va a salir positivo o negativo, pero aquí el signo al torque se lo van a poner ustedes, digamos, de forma manual, observando cómo generaría el giro eh, una fuerza. Entonces, aquí la convención es que torcas que generarían giros a favor de las manecillas del reloj son torcas negativas y torcas que generarían giros en contra de las manecillas del reloj son torcas
positivas. Y el día de mañana, pues vamos a hacer mediante ejercicios ese análisis, ¿verdad? Vamos a calcular la magnitud y después, si el ejercicio me pide magnitud y dirección, tengo que ponerle el signo, ¿verdad? Donde se va a tener por entendido que positivo va a significar cualquier torca que me generaría un giro positivo, ¿verdad? En contra de las manecillas del reloj, y torcas le vamos a poner negativo cuando generarían giros a favor de las manecillas del reloj. Entonces eso lo vamos a ver visualmente nosotros y lo vamos a poner un poco más en práctica mañana. Si se preguntan el por qué, es porque al final, como les repito, la torca es un vector y resulta que por el producto matemático, ¿verdad? Que en realidad la torca, esta solo es la magnitud, la torca viene de un producto cruz entre el vector R y el vector F, y si ustedes miran el producto cruz y han visto vectores, ¿verdad? Saben que el resultado del producto cruz es un tercer vector cuya dirección es perpendicular a los dos vectores y dependiendo de, bueno, ese producto cruz no es conmutativo, no es lo mismo R cruz F que F cruz R. Entonces, dependiendo de en qué, o sea, de la dirección en la que están los vectores, ya sea, o sea, va a salir en una dirección o en la otra. Y nosotros, nuestra convención es que estamos trabajando en 2D aquí, ¿verdad? Entonces, si lo viésemos en 3D, por ejemplo, eh, si lo viésemos en 3D, los resultados van a dar ya sea un torque hacia arriba o un torque hacia abajo. Entonces, obviamente el de arriba es el positivo y el de abajo es el negativo. Entonces, hay una regla para que si a ustedes les interesa saber de eso, hay una regla que, si no me equivoco, aquí en el libro debe de estar. Bueno, no la menciona, pero la regla de la mano derecha se llama, con la cual ustedes pueden pues, verificar de dónde sale ese signo. No nos va a importar mucho, nosotros simplemente nos vamos a enfocar en la convención y ya. Y solo para finalizar, que este es un detalle, no muy importante, pero es un detalle, fíjense bien que aquí ellos han dividido la fuerza entre una componente, si se fijan, una componente radial, que me gusta decirle a mí, y una componente perpendicular o tangencial, como le dicen ellos. Entonces, esas son las componentes de la fuerza, ¿verdad? Si nosotros dividimos las direcciones como dirección radial y dirección tangencial, esas son las componentes de la fuerza. Obviamente, esta de acá no aporta al torque, la fuerza radial. Y esta fuerza de acá sí aporta al torque, la que es tangencial, la que termina siendo perpendicular al eje de giro. Y resulta que esa es esta de acá. O sea, yo puedo reescribir esto así también, ¿verdad? Como torque es igual a R, que es la distancia, por una F tangencial o una F perpendicular, como me gusta decir a mí. Entonces, esa sería otra forma, ¿verdad? Ustedes ya saben que únicamente las componentes perpendiculares al eje de giro, ¿verdad? Son las que van a generar torca, ¿verdad? Entonces ustedes pueden verlo también así, que la torca es R, que es la distancia a la cual se aplica la fuerza, por la componente perpendicular o tangencial al eje de giro, que es lo mismo, pero a mí me parece más práctica esta, ya, directamente esta de acá, donde ya sabemos qué es R, qué es phi, y nos vamos, ¿verdad? El día de mañana entonces, muchachos, vamos a calcular torcas, vamos a hacer puros ejercicios de cálculo de torcas, como estos de aquí. Y eso es todo lo que ocupamos. Vamos a hacer ejercicios de cálculo de torca, unos que simplemente se calcula torcas y otros en los cuales hay varias fuerzas aplicadas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la torca neta, pero al final es lo mismo. Calculamos varias torcas y le ponemos signo positivo o negativo dependiendo de qué dirección van. De hecho, yo creo que este lo vamos a hacer en clase. Bueno, muchachos, eso va a ser todo por la clase de hoy. Estaba buscando la llamada, está por acá. Eso va a ser todo por la clase del día de hoy y pues nos vemos el día de mañana para hacer ejercicios, ¿ok? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? No, buen día. Ok, buen día a todos.